¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y soy mejor conocido como el único programador que no sabe programar una mierda. En este video vamos a hablar sobre las abstracciones, que es un tema que veo que muchas personas no saben lo que es, quieren adentrarse a arquitectura de software y se les complica por no entender qué es una abstracción. Y bueno, sobre todo cuando se adentran al principio Solid, que la D dice que debe de depender de abstracciones y no de implementaciones, muchas personas no entienden qué es esto. Suena a filosofía, suena a cosas de otro mundo, suena a cosas puristas, pero en realidad el concepto es muy fácil. Vamos a verlo aquí a detalle con ejemplos. Ya sabes, tema de arquitectura de software, darle ahí pulgar arriba, suscripción, coméntame algo ahí de repente. Mouredev mide 1.45, coméntalo ahí. Y bueno, vamos a comenzar. La abstracción es definir qué es lo que hace una entidad, sin una entidad quizá un objeto, quizá una función. Definir qué es lo que hace esta entidad sin entrar a los detalles de cómo lo hace. Y esto va mucho a cuando programamos de forma declarativa, de indicar qué es lo que haces, qué es lo que sigue y qué es lo que más sigue, sin indicar cómo se hace, cómo le prosigo y cómo consigo seguir. Es decir, nos enfocamos a qué es lo que hacen las cosas. Una abstracción en la programación es eso, qué es lo que define que tu entidad, un objeto, una función, hace que sea ese objeto, esa función. Por ejemplo, ¿qué es lo que define que un auto sea un auto? Bueno, que se puede cargar con gasolina, que se puede llenar de gente, que puede transportar, que puede caminar, frenar. Eso es lo que hace que un auto sea un auto. Es decir, estamos definiendo qué es lo que hace y eso es abstraer. Cuando no estamos definiendo cómo lo hace, simplemente qué es lo que hace, sabemos que esas características, qué es lo que hace un auto, hacen que se defina qué es un auto. En la programación, hacer que las cosas sean abstractas y trabajemos con la abstracción hace que no nos adentremos a código que no nos interesa. Nos interesa simplemente trabajar con elementos los cuales nos indiquen qué es lo que hacen y ya está. Es decir, sin ser tan metiches, sin meternos a profundidad. De esta manera puedes hacer sistemas más escalables. Hablando del ejemplo del carro, tenemos muchos ejemplos en programación orientada a objetos que utilizan la herencia, transporte, vehículo, barco, avión, y de repente en vehículos tenemos vehículos de gasolina, vehículos eléctricos, una jerarquía. Pero, ¿qué tal si hacemos algo más abstracto a esto? Los autos, ¿qué es lo que lo define? Que pueden cargarse de energía. ¿Un humano se puede cargar de energía? Claro que se puede cargar de energía. ¿Cómo lo hace? Come, come, come. Un auto, ¿cómo lo hace? Se llena de gasolina. Pero si nos vamos abstractamente, estas dos entidades se pueden relacionar. Y esta relación no necesariamente tiene que ser directa. Es una relación que indica qué es lo que hace una persona y qué es lo que hace un auto. Y algunas de las características de estas dos entidades pueden ser comunes, pero no todas. El problema de la herencia radica que cuando estamos trabajando con jerarquización y reutilización de código, el transporte tendría que ser la entidad mayoritaria, seguida de los vehículos como auto, barco, avión, seguida por vehículo de gasolina, vehículo eléctrico. Pero el problema es que si lo trabajamos solamente con herencias, bueno, no podemos relacionarlo a un ser humano o un animal, jerarquizando animal, ser humano, y bueno, el ser humano también puede cargarse de energía, también puede caminar. Un auto camina, un auto se carga de energía. Entonces, ¿cómo se puede relacionar dando un nivel más arriba en abstracción? Bueno, aquí es donde entran las interfaces. Las interfaces son una forma de categorizar elementos, entidades, para que tú, sin adentrarte a fondo, puedas relacionarlos, puedas categorizarlos. En este caso, tenemos un nivel más alto que la herencia con las interfaces y podemos hacer cosas que sean más flexibles sin adentrarnos al cómo lo hacen. Y vamos a ver ejemplos con código y te va a quedar más claro. Vele dando pulgar arriba, no seas mañosón. Para explicar este tema de abstracción vamos a explicarlo con código con algunos ejemplos muy simples. La clase de transporte indica qué es lo que hace un transporte. Se carga energía y abordan. Bueno, este transporte vamos a definir ahora qué es lo que define un carro. Vamos a definir un carro que hereda de transporte, por lo cual este carro también se carga energía y abordan y corre y se detiene. Bien. Y vamos a definir un carro eléctrico, el cual va a hacer toda la implementación de esos métodos. Si te fijas, aquí tenemos una herencia sobre carro, que es una clase abstracta. Tenemos otra herencia, carro tiene herencia sobre transporte, que es una clase abstracta. Por lo cual, el carro eléctrico tiene que definir qué es lo que hace. Por eso tiene las llavecitas. Obviamente no estoy poniendo nada, pero ahí se definiría el cómo lo hace. Entre estas llaves se definiría el cómo lo hace. Y las abstracciones, que son las de arriba, definen qué es lo que hace.
Si tú quieres ser un carro que hereda de transporte, bueno, tienes que cargarte energía, abordar, correr y detenerte. Eso es lo que tienes que cumplir para definirte como estas dos entidades de arriba. Bueno, teniendo este punto, nosotros ya podríamos crear un carro eléctrico aquí arriba. Y este carro eléctrico ya tendría esas características y estarían implementadas entre estas llaves. ¿Cómo las hace? ¿Cómo las hace? ¿Cómo las hace? Si nosotros tenemos una función la cual se llame cargar y correr, a mí es parte de la abstracción no interesarme cómo lo haces. Simplemente yo ya sé que eres un carro, por lo cual tú tienes que tener definido tanto que corres, tanto que te detienes, tanto que cargas energía y tanto que abordan. Bueno, por lo cual yo puedo ejecutar esos métodos porque tú ya te definiste como un carro, por lo cual tú tienes que tener el cargar energía y el correr. Si te fijas, aquí yo no me entero cómo lo haces. Simplemente yo sé que eres. Abstractamente yo sé que eres un carro, cargas energía y corres. Cómo lo haces no me interesa. No me voy a meter a esos detalles. No soy tan metiche para meterme a eso. Esto es parte de las ventajas de la abstracción. Que yo puedo crear otro carro. Un carro el cual sea de gasolina e igual herede de carro, implemento sus métodos. Dentro de estas llaves tendría código distinto al del carro eléctrico, tendría un código distinto en todos estos métodos. Pero yo podría reemplazar este electric car por un carro de gasolina y no habría problema alguno. Este método, si yo lo invoco, este método de abajo, en esta línea que tenemos aquí, lo invoco. No habría problema si mi carro es eléctrico o mi carro es de gasolina. Si yo esto lo cambio ahora por electric, esto seguiría sin marcar un error, ya que estamos trabajando con abstracciones. Estamos dependiendo de abstracciones, no de implementaciones. Implementaciones siendo lo que hace tu código dentro aquí. Estamos dependiendo simplemente qué es lo que hace un carro. Ok, carga energía, corre. No importa si el carro eléctrico o de gasolina, ya sabemos qué es lo que hace y lo define abstractamente. El problema radica cuando tenemos, bueno, no tanto problema, sino que esto viene a resolver una parte de la abstracción, pero podemos ser todavía más abstractos. Por ejemplo, aquí debajo de carro vamos a crear una nueva entidad llamada animal. Y los animales cargan energía, lo vamos a poner como cargar energía y también corren. Vamos a definir una persona, la cual implemente animal y tenga la carga de energía y también corra. Pero el problema radica aquí, que es otro contexto, pero se podría categorizar, pero no puedo hacerlo con herencia. Porque un animal también podría tener otras características, por ejemplo, muere, crece, y eso no lo tiene un transporte. Por lo cual, yo no puedo heredar de dos clases en muchos lenguajes de programación. Algunos sí te lo permiten, pero algunos no. En su caso, C# no te lo permite. Por lo cual yo, a pesar de que tengo un método llamado Charge Energy y otro Run, que son de distintos contextos, no puedo entrar yo aquí a crear un carro del tipo person, porque aquí me va a marcar un error. ¿Te fijas? Porque no es parte de la misma jerarquización, a pesar que podría tener el mismo contexto de abstracción de decir, ok, pero también una persona, en este caso puse car, pero una persona también carga energía y también corre. ¿Por qué no puedes ejecutarlo? Bueno, porque tienes otra jerarquización. Afortunadamente tenemos una solución para eso llamada las interfaces. Las interfaces vienen a darnos una forma de dividir más este tipo de elementos que indican qué es lo que hacen las entidades. Por ejemplo, vamos a crear una interfaz que sea algo que sea cargable. Vamos a definir otra interfaz de algo que sea... Solamente voy a quitar este método de abordar. Vamos a definir otra interfaz que sea algo que corre. Algo que corre, vamos a ponerle aquí. Interfaz, vamos a poner algo que corre, vamos a poner iRun. Y este va a tener un método que se tiene que implementar llamado run. Bien, ya dividimos las clases abstractas en cosas que vamos a realmente utilizar. Voy a definir una interfaz que tenga las características de algo que se carga y algo que corre. Y aquí en Electric Car vamos a implementar la interfaz iCar, en lugar de implementar simplemente las dos interfaces de arriba. Bueno, iCar ya las engloba, estas dos. Y por lo cual yo ya tengo que quitar el override. Y listo, aquí metería el código que indica cómo lo hace, cómo carga energía, cómo corre, cómo se detiene. Igual yo en carro podría definir yo que también tenga algo extra llamado detener. Y aquí ya internamente metería el código. Entonces estamos dividiendo esto en más interfaces para que nosotros podamos definir a nivel más abstracto qué es lo que hace que algo corra, qué es lo que hace que algo se cargue, qué es lo que hace un carro. Bueno, un carro se carga, un carro corre y también se detiene. Bueno, también tienes que definir esto. Nada más aquí tenemos que cambiarlo, vamos a quitar el abstract, eso no es necesario.
He quitado el abstract de todas las interfaces, bien. Y ya, nuestro carro ya estaría funcionando. Mismo caso, en el carro de gasolina lo cambiamos por la interfaz. La ventaja de las interfaces es que tú puedes implementar varias interfaces. Vamos a quitar este override aquí, bueno, puedo copiarme todas estas. Y ya está. Ahí tenemos definiciones distintas aquí de cómo se hace, cómo lo hace un carro de gasolina, definiciones distintas de cómo lo hace un carro eléctrico. Bien, la ventaja que tenemos con las interfaces es que ahora sí sabemos que un animal también puede cargar energía y puede correr. Bueno, entonces aquí definamos una interfaz animal. Vamos a definirla. Y esa interfaz animal lo que va a hacer es utilizar el cargable y va a utilizar el correr. Y ya sabemos que un animal puede cargarse y puede correr y puede hacer más cosas, por ejemplo morir. Y ahí vamos a poner ese método de morir. Y bueno, y aquí una persona ya implementando animal, bueno, carga energía, corre, vamos a quitar ese override. Y también muere. Pero si te fijas, yo ya en este punto puedo hacer lo siguiente. Puedo ir aquí arriba a poner que esta cosa que es algo que puede correr y puede cargarse, vamos a ponerle ahí some, algo, cualquier cosa, vamos a ponerle que esto se define. Y aquí en este car vamos a ponerle que aquí necesitamos algo que sea, en este caso, que sea cargable. Bueno, ya no me importa si eres una persona o eres un carro eléctrico, electric car. Ya no me importa, esto va a seguir funcionando sin problema alguno. A pesar de que sabemos que un transporte, bueno, un carro, pues no tiene una relación en el cómo lo hace como una persona muy cercana, pero sí tiene, o sea, quitando el contexto, la acción por sí misma. Esto nos permite dar un punto más a la abstracción para poder utilizar elementos que son muy distintos en cómo lo hacen, pero que son muy iguales en qué es lo que hacen. Si quisieras usar el método como charge and run, como lo teníamos, podrías crearte una interfase aquí, en este caso que sea, no sea car, sino que se llame charge and run. Y separar este stop de carro, vamos a separarlo. En este punto ya separamos el carro y pusimos que charge and run, bueno, implementa tanto el que sea cargable y que sea algo que corre. Bueno, en este caso ya tenemos la misma estructura, solamente pusimos un nivel extra. Y en este caso, en el de abajo, vamos a poner que un animal puede ser algo que se cargue y también vamos a utilizar directamente la interfaz cargable y correr. Y de esta manera nosotros podemos tener el método como lo teníamos anteriormente, solamente que cambiamos esto por charge and run. Y aquí, te fijas, ya puedo también yo utilizar el sum.run. Y sin importar si es un carro eléctrico, si es un carro de gasolina, si es una persona. Es decir, aquí ya estuvimos categorizando esto para que nosotros podamos utilizarlo de esta manera. A pesar de que son elementos distintos en cómo lo hacen, son muy parecidos en qué es lo que hacen. Entonces el punto de la abstracción es eso, el punto de las interfaces es eso. Tampoco te estoy diciendo que hagas interfaces a lo bruto, hay que hacer las interfaces bajo lineamientos, bajo pragmatismo, bajo utilidad. No solamente para ver temas puristas, sino simplemente para organizar las ideas. Conforme tengas más experiencia en este tema, las interfaces te va a ser mucho más fácil. Sobre todo en tus frameworks favoritos vas a encontrar que ya hay un esquema de interfaces, muchas veces, las cuales te van a proponer que implementes esas interfaces para hacer ciertas acciones. Pero el punto es que si entendiste este concepto y por qué el de las interfaces, has entendido qué es la abstracción. Ahora, cuando escuches que el principio Solid, la D, la última, es depender de abstracciones y no de implementaciones, creo que ya has entendido a qué se refiere eso. Y muchos otros temas que te empieces a adentrar en patrones de diseño, por ejemplo, se te van a hacer mucho más fácil gracias a que viste este video. Decirme en los comentarios si has aprendido algo, pulgar arriba, suscribirte, todas esas cosas. Tengo un libro que he sacado de programación muy bonito, dicen por ahí los comentarios. Tengo unos cursos en programación y adiós, ya me voy, adiós.